Abraham, una vez que descubrió en el acta de defunción de su bisabuelo, que era judío español, hizo alianza hacia Israel sin tener demasiado conocimiento del judaísmo y realizó su conversión a través de Yahvé Israel en el año 2003. Desde entonces, Abraham apoya y acompaña en el proceso de conversión a familias, a soldados y a personas de diferentes países que atraviesan la inserción y su proceso de aliyá en Israel. Y está también con nosotros Nadir Levy, nacida en Iquitos, en Perú. Ella vive en Ramle, hizo aliyá en el año 2005, con 5 familias más de Iquitos que hicieron conversión conservadora, a través también de la organización Culano, así que también ella nos va a poder contar un poco cómo fue ese proceso, y participó en diferentes voluntariados para poder ayudar a Olim Hadashim, incluso también dando clases de hebreo. Así que vamos a arrancar con ellos. Tenemos una invitada más que todavía no está en la sala, pero cuando llega, en tal caso, me avisan y le damos la presentación. Regina, te invito a que te abras el micrófono y en principio puedas saludar al auditorio. A ver, ¿podés? ¿No podés? A ver, Ale. A lo mejor la muteaste vos y hay que... O la hago co-host para que ella pueda desmutearse. Un minutito. Un segundito. Estas cuestiones Ok, técnicas que... Ahí A está, ver, ahí está. Regina, ¿puedes hablar? Ahí está, ok. perfecto. Perfecto. Ahora puedo hablar. Muchísimas gracias a ustedes que me invitaron. Yo siento con gran honor estar acá con ustedes y traje también mi café Ay, pero muy para hacer bien. No el le café preguntamos a o los demás, té. mira, yo tengo el mío también, así que vamos a tomarnos un rico Ok, café. Como tengo puesto un fondo, con el fondo se me complica mostrarlo, pero acá estamos todos con ok. nuestro Lejaim. cafecito. Lejaim, keep calm. Bueno, Yes. vamos a comenzar charlando con vos, Regina. Hay un relato que se repite en las comunidades judías del Amazonas y en lo que hemos podido conversar en los preparativos de este encuentro, que tiene que ver o con la poca o nula legitimidad que sienten los judíos de esa región, que aparece este tema de que no suelen ser aceptados en las comunidades de las ciudades más metropolitanas, ¿no? En las capitales, en las grandes urbes. ¿Esto es algo que vos has visto, has analizado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo que pasa, ese fenómeno de no ser aceptado por el establishment de los judíos ya, los judíos tanto sefarditas cuanto ashkenazis, no han aceptado por muchos años estos que se dicen judíos por conversión. Digo los judíos así conocidos como marranos. Pero ya últimamente, con la llegada de rabinos modernos, rabinos liberales, la cosa está cambiando poco a poco. En lo entanto, aún así, los sefarditas, descendientes de sefarditas, que o se convirtieron o no convirtiéndose, hacen todo lo que un judío religioso hace, ellos están buscando su propio grupo e entonces inauguran su propia esnogas, y así la llaman, esnogas, hasta hoy, para diferenciarla de las sinagogas. Es Eso no Nogas, pasa así las llaman. solamente también es noga. Y eso no pasa solamente en la región amazónica, pero también más al nordeste de Brasil. Hay un estado que se llama Río Grande do Norte, y ahí estuvieron muchísimos marranos. Yo los llamo marranos como una manera pedagógica de identificarlos. Y esos también hicieron lo mismo, buscando volver al judaísmo. No fueron aceptados por el establishment, entonces se hicieron en grupos y armaron sus propias esnogas. A veces empezando por una salita en la casa de uno y después abriéndose más, buscando más o un poco más de fondos, y en eso entró Culano. Culano es como que un descendiente como grupo directo de Amishav. Y ustedes saben la historia de Amishav y del rabino Abijail y también de Michael Freund. Ustedes saben de todo, no necesito yo estar hablando sobre eso, pero quería llamar la atención para la persona de Dr. Jack Zeller. Él fue el fundador
de Culano en los Estados Unidos, vivió acá en Maryland, ahora está en Jerusalén con su señora y sus hijas. Él es doctor en medicina, etc. Y con eso yo tuve la oportunidad de viajar hasta la región amazónica y también a Río Grande do Norte y también a Pernambuco. En todos esos sitios encontré grupos de personas sinceras queriendo volver al judaísmo y queriendo ir a Israel. Hubo muchos problemas para eso, porque eso ya es una historia de 20 años, 22 años, en la cual yo participé. Era que los rabinos en Israel no aceptaban a las conversiones. Es una historia bastante larga que todos nosotros conocimos. En fin, Culano entonces está como que ahora tratando de convertir a las personas que así lo quieren y mantenerlos en Brasil. Son buen judíos, son buenos ciudadanos y se quedan en Brasil si así lo quieren. Pero Sí, ¿cómo es ese por proceso favor. de conversión de Culano? En general, ¿Es un proceso de era conversión en el país de origen? era una conversión liberal. Era una conversión con rabinos liberales. Y hay un rabino que está en Estados Unidos, es brasileño, su apellido es Kuckerkorn, algo así, si no me equivoco, y él trabajó mucho junto a los judíos que están en Río Grande do Norte. Ahora, lo que tenemos delante de nosotros en el panorama actual, sigue todavía ese rechazo muy educado, muy gentil, de parte de los judíos ya establecidos, como que si fuera de la sangre de la casa de David, que rechazan a los que llegan ahora y quieren estar junto a la comunidad judía. No lo están, por esa situación de que no lo aceptan. Y eso es algo así un poco increíble, porque muchos judíos, hijos de esas familias que no aceptan a los convertidos, muchos de esos hijos e hijas se casan con personas que no son judíos y son aceptados por las familias. Algunos de O esos sea que tienen más maridos y aceptación, mujeres, perdón, te interrumpo, tienen más aceptación, no, está bien. tiene más aceptación una persona que no pertenece directamente a la religión judía, puede ser un cristiano o cualquier otro tipo de religión que profese, que una persona que hizo su Sí. conversión. Sí, es un fenómeno eso, porque la persona que se casa con una persona judía, se convierte o no se convierte, en general es bien aceptada por las familias de hoy, no de la generación de mis padres, que eran inmigrantes, no los aceptaban. Hoy ya está distinto. Y lo en tanto, esa misma gente tiene problemas en aceptar a los convertidos. Es un fenómeno que yo no sé a quién se puede preguntar, a un Ahora, psicólogo, a un sociólogo, a un antropólogo. la pregunta que surge de esto es si esa marginación es la semilla para comenzar a pensar en la aliyá, ¿no? Después lo vamos a hablar con Abraham y con Nadir también, pero digo, si hay una cuestión de sionismo detrás de ese deseo de ir a vivir a Israel, o si en realidad es como que decanta en esa decisión, en ese destino, digamos, me tengo que ir a Israel porque será el único lugar en donde voy a poder vivir mi identidad judía. ¿Vos lo Pasa ves que así? ¿O es una tabla de salvación la liá o es un deseo? tuvimos ese problema mientras Culano estaba en directo contacto con la gente y rabinos vinieron de Israel para entrar en conversaciones con esas personas, principalmente en Perú, y la gente de Perú acá podrá decir lo mismo, creo yo. Y los rabinos pudieron distinguir quién son los verdaderos sionistas y quieren volver al judaísmo, y muchos de ellos no querían convertirse porque imaginaban, siendo descendientes de judíos, ya no tendrían que hacer la conversión y todos los aparatos de la conversión. Pero eso ya es otro asunto. La cosa es que
a los rabinos les pareció que la mayor parte de los que pedían la conversión eran sinceros, querían muchísimo ir a Israel como el lugar del retorno y buscaban entre sus predecesores, sus antecedentes, quiénes eran los judíos y cómo actuaron como judíos. Así que esa gente toda, muy sincera, sionista, religiosa, está en Israel. O sea que la Muchos de ellos, identificación se produce con ambas instancias, digamos, con Israel exacto, como entelequia y y con como la judío religión. con la religión. Eso, Claro. eso. Y esos están ahí en Israel. Los que no han pasado por el examen, digamos así, que no fueron aprobados, digamos así, siguen como judíos, sea en Perú, sea en la floresta amazónica, sea en Río Grande del Norte. Y eso está bien. Culano los apoya, les envía talit y seferim en libros, todo lo que es necesario. Aunque a veces estamos sin fondos para eso, pero uno se arregla. Entonces, estamos ayudando a los que están en sus tierras, en sus Y vos, países. vos decís estamos ayudando porque evidentemente tenés una participación activa en esto y también nos contabas al principio de la charla que ahora la situación cambió un poquito, que están un poco mejor. ¿Cómo es? Ahora pueden tener sus actividades comunitarias en estas sinagogas que ellos mismos conformaron. ¿Cómo fue mejorando la situación de esos grupos un poco marginados, de los cuales ahora también Abraham nos va a contar? Depende de los sitios sobre los cuales hablamos. Si hablamos de un sitio como la ciudad de Recife, en Pernambuco, la ciudad de Recife es un centro urbano con muchas oportunidades de trabajo y en general ellos han podido hacer una vida judía bien, bien hecha en el sentido de los gastos que hay para Pesach o para Rosh Hashanah, etc. Y la esnoga, si la construyen, es de algo muy modesto. Ahora, muchísimo más modesto y con problemas económicos son los grupos que están por toda la Amazonia y ellos realmente no tienen cómo vivir mejor de lo que viven, falta de oportunidad y la situación económica de América Latina en general y también en Brasil, claro. Entonces ellos hacen dentro de sus límites todo lo que pueden hacer y es bastante emotivo, emocional, cuando uno ve una mesa llena de comiditas para Rosh Hashanah, para todas las fiestas nuestras, y los niños, aunque no entiendan muy bien, como en esa edad de 7, 8, 9 años, están todavía buscando lo que es eso, también participan. Y eso es realmente algo muy interesante, que ellos, quedándose en Brasil, sabiendo que no es para hoy que podrán ir a Israel, siguen como judíos. Es muy bueno eso, así como lo veo. Así que esos, perdona, solamente una cosita. Esos que fueron como que no aprobados para ir a Israel, siguen como buen judíos en sus tierras. Es eso que quiero decir. Y Culano los ayuda. Yo no sé de otras entidades como Shavei, que ayuda a los que están en Israel, no sé tanto, pero yo sé bastante de Culano, que ayuda a los judíos que están en sus tierras. Claro, no solamente en el proceso de conversión, sino en el ser judío en el lugar de origen. Para poder complementar este testimonio que nos das vos, quiero hablar con Abraham, porque él, de hecho, ahora está en Tarapotos, ¿verdad? En Perú, en una de esas comunidades. Él vive en Israel, él hizo Aliyá, ya hizo su proceso de conversión, ahora nos va a contar, pero ahora está ahí. Entonces, un poco nos podés contar cómo está la situación ahora, ¿no? De esa comunidad. Abraham, ¿querés desmutearte? A ver, lo perdí. Hace un minuto lo tenía Abraham y lo perdí. A ver, Abraham, ¿te ha hecho co-host? No. No, a ver, Abraham, acá. A ver, Abraham, si te puedes mutear ahora. Te estoy solicitando reactivar. Abraham. Sí, ahora sí. Ahora Perfecto. sí, ahí te escuchamos. Bueno, estábamos, recién escuchábamos a Regina contar un poco el panorama general y decíamos, bueno, qué mejor que aprovechar que vos estás ahí para contarnos un poco
cómo está la comunidad hoy, cómo la encontraste hoy que regresaste. Bien, buenas tardes, buenas noches allí en Israel y bueno, la verdad lo encontré y con mucha alegría cuando supieron de mi llegada por aquí. Tuve visitas de miembros de la comunidad aquí en Tarapoto y espero también llegar a Iquitos. Y con mucha alegría vinieron contándome sus devenir de cada día, cómo es que están sobrellevando la situación, tratar de vivir el judaísmo a su manera, diría yo, porque falta mucho apoyo en esta zona. Y nosotros venimos comprometiéndonos aquí en el tiempo que estaremos aquí, apoyarles en cuanto sea posible. Lo poco que venimos aprendiendo ahora de nuestros rabinos y anteriormente con Shabbat Israel, iremos transmitiéndoles a ellos. Cada día quieren conocer. Les cuento una cosa como anécdota, por ejemplo. Yo vine con mi esposa, vine trayendo cositas de Israel, cómo lo recibieron con tanto cariño, con cositas pequeñas. Yo no les estoy hablando de ningún valor económico, cosas pequeñas. Simbólicas. Lo recibieron con tanta alegría. Yo me tuve que traer sándwiches de Israel porque no están dando comida kasher en el avión ahora. No están dando comida kasher. Y como me pidieron compartir de esos sándwiches que me sobró, porque era pan de Israel, me decían. Claro, acercaste a la comunidad un poco del Israel que ellos anhelan. Sí, exacto. Es tan lindo vivir esos momentos con ellos. Y yo de alguna manera me estoy comprometiendo tal vez puedo pasar un Shabbat, organizarles festividades de Shabbat y las que podamos, por ejemplo, el día domingo tenemos el ayuno de 17 de Tamuz. Y vamos a ver en qué forma coordinamos para hacer con ellos este ayuno y cosas como esa. La verdad que hay gente muy interesada en conocer y ya decía yo. ¿Y cuál es el vínculo, Abraham? ¿Cuál es el vínculo que tienen con Israel? Este tipo de comunidades de la Amazonía, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué los vincula con Israel? ¿Qué conocen de Israel? ¿Cómo se acercan? Decía yo, lo poco que traemos algunas personas. Ese es el único vínculo, lo poco que traemos del conocimiento. En alguna vez tuvieron aquí, ya hace muchos años, un rabino que los dejó y van y continúan con esas enseñanzas, tratando de poner en práctica. Creo que los miembros de Shabbat Israel conocen sobre ese caso. Estuvo aquí un rabino por un buen tiempo, dándoles enseñanzas y hasta ahora mantienen las enseñanzas recibidas en las prácticas que en el devenir de los días lo van realizando. ¿Y ellos quieren ir a Israel? ¿Tienen, ahora que vos estás en la comunidad y que podés conversar con ellos, hay un grupo grande o pequeño, no importa, interesado en hacer aliyá o están ya manejando el judaísmo dentro de Perú, digamos, dentro de su comunidad? En definitiva, el anhelo más grande de ellos es eso. ¿Es hacer aliyá? Claro, de eso me hablaban aquí, sobre todo en la zona donde estoy, es casi imposible hacer vida judía. No hay forma de hacerla. Yo mismo que estoy tratando de cumplir, sé que la transgredo, porque no hay forma de no transgredir. Y por tanto, yo tomaría más bien mi caso. Sí, hablemos de tu caso. Me di cuenta que aquí en la zona de la selva, en Perú, no hay forma de ser un judío. Lo puedes llevar de corazón,
pero cumplirlo es muy difícil. Tanto es así que cuando llegué a Israel y me pusieron en Bet Canada, que es un centro de absorción, y yo me salí de ahí en un par de horas, porque me di cuenta, disculpen lo que voy a decir, no está tan bien hablar así, me di cuenta que llevaba casi la misma vida que estaba haciendo aquí en Perú, lo llevaba en ese lugar. Elegí un lugar que me pueda enseñar. Busqué y me dijeron, ve a Kiryat Arba. De repente algunas personas sí conocen, han oído hablar de ahí? ¿Qué sentiste ahí cuando hiciste ese cambio y llegaste a Kiryat Arba? ¿Qué cambió? Eso era precisamente lo que yo buscaba. Encontré mi mundo, encontré lo que yo quería hacer. Encontré tanta gente dispuesta a apoyarte en volver a las raíces. Y yo, como ya usted bien lo decía, casi no conocía sobre judaísmo, casi cero. Cuando empecé a llegar, qué sensación de ir aprendiendo poco a poco. Le digo que en Kiryat Arba recibí tanto apoyo de la gente. Entonces yo me dije un día, tengo que devolver esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la gente nueva que va llegando, o tratar de la gente que está afuera para que también entienda lo que es el judaísmo. Y esto ya vengo haciéndolo por varios años. O sea, vos Yo no te sé. dedicaste para devolver todo ese cariño y toda esa forma de absorción que recibiste en Israel, te dedicaste a ayudar a Olim nuevos en su inserción y también a llevar, como decías recién, un poco de Israel a tu Perú natal, cada tanto, como para poder acercarlos. En eso estamos en este momento. Y como ya lo decía, han llegado, ya hasta me conocen bastante muchas personas, muchos rabinos del rabinato, valga la redundancia, de Jerusalén, que un día me dijeron, ¿tú otra vez? ¿Tú otra vez? Con esa expresión. Abraham, ¿tú otra vez? Y me sentí mal. Yo quiero hacerle un comentario. Me sentí mal cuando alguna vez escuché un comentario, pero fue un sentimiento muy corto, quiero aclarar, cuando me dijeron que yo estaba cobrando para hacer estas cosas. Escuché un comentario así, pero me di cuenta, los comentarios no son Porque hay mucha gente que no sabe todo el tema del voluntariado, no sabe lo que significa todo el tema del voluntariado en Israel y en muchos otros países, porque Regina está en Estados Unidos y también es voluntaria y no hay honorarios de por medio en ese trabajo, porque no, hay que llamarle trabajo, porque es un trabajo también. O no, Regina, si quieres podés abrirte el micrófono. El tema del voluntariado es en Israel, hay muchas instituciones del tercer sector, muchas ONG que se dedican a ayudar, y el voluntariado es una actividad absolutamente común. Y se entiende que los Olim, que han sido ayudados de tantos lugares diferentes, quieran devolver un poco al país lo que el país les dio. Y precisamente yo quería acotar, por ejemplo, la gran confianza que me tomó la Rabanit de Shabbat Israel, Renená Birnbaum. Ella me envía olines para yo guiarles cuando van y viven en Kiryat Arba. Ya he recibido en repetidas oportunidades este tipo de misión que yo en verdad lo recibo con mucho cariño. Y lo hago de la mejor forma que puedo hacerlo. Muy bien. Esa es en realidad, en síntesis, mi actuar del diario con los Olim Hadashim. Muy bien, voy a pasar a Nadir mientras le estoy abriendo el micrófono. Ahí está, ahí, Regina, ahí te abrimos el micrófono. Ahí ya sos co-host, así que vas a poder abrírtelo y cerrártelo. Abraham, cerrate el micrófono, pero ahora volvemos con vos en unos minutos. Voy a pasar a Nadir, pero no sé si Regina quería decir algo antes. Regina, ¿querías decir algo?
No, yo espero que Nadir hable, por favor. Ok, Sí, sí. perfecto. Nadir, Y además me gustó ¿querés mucho lo que Abraham dijo porque coincidió con lo que yo sé y yo he visto también. Sí, sí. a ver, Nadir, si querés vos Ah, abrirte el micrófono, no sé si podés o te tenemos que hacer co-host. Ale tiene que darle el permiso. Sí, tenemos que hacer la co-host. Ale, ¿le das a Nadir? Estoy acá, ya la hice co-host, Danir. A ver, Nadir, si puedes abrirte el micrófono. Sí, ahora sí. Ya. Ahí está. Hola, Nadir, ¿cómo estás? Hola, buenas Muchas gracias tardes. porque en Israel es tarde. Vamos a repetirlo muchas veces porque hay que agradecerlo mucho. Sí, sí, sí. Bueno, queríamos charlar también un poquito con vos, porque vos fuiste una de las primeras familias latinas que fue y que hizo su absorción en la ciudad de Ramle, que es una ciudad que recibe muchos olim provenientes de la zona de la Amazonia, de la Amazonía. Entonces, quería que nos cuentes un poco cómo fue tu elección de llegar allá, quién los ayudó, quién los recibió, cómo fue la inserción. Te La verdad, escuchamos. la verdad no es que elegí. Ahí se te apagó el micrófono, Nadir. Ahí Ok. estás. Decía que no es algo que yo elegí de principio porque yo vine aquí a los 19 años con mis papás. Fue algo que se vino hablando en mi familia desde que me recuerdo cuando era más pequeña. Em, íbamos íbamos a la comunidad judía, y bueno, yo estaba en la escuela y de pronto, bueno, se decidió en la familia que íbamos a hacer allá cuando terminábamos la escuela, porque somos 5 hermanos. Y así fue que vinimos. En realidad yo no sabía qué ciudad, o sea, solo sabíamos los nombres, pero no, uno no sabe a dónde se va a llegar hasta que estás aquí. Espera, te Eh, voy a hacer una interrupción. ¿Por qué la familia había tomado la decisión de hacer aliá? ¿Qué pasaba en Perú? Bueno, fue también por las raíces, por parte de mi papá, eh, que tiene descendencia judía. Entonces, eso era algo que ya sabíamos. Perdón, ¿descendencia o ascendencia? O sea, los ancestros de tu papá eran judíos. Claro, ascendencia, sí. No, de parte de la familia de mi papá. Entonces, ya cuando estaba yo, ya había terminado la escuela, entonces ya habíamos decidido que vamos a venir a Israel. Sobre la ciudad no sabíamos, o sea, yo en realidad no recuerdo que haya elegido o algo así, seguro mi papá o algo entre los miembros que estaban ahí. Y bueno, lo que sí decidimos es que cuando llegamos al aeropuerto aquí en Israel, lo que sí decidimos, bueno, mejor dicho, mi mamá decidió que nos íbamos a quedar juntos, porque como éramos ya mayores de edad, entonces los chicos van a un grupo de jóvenes donde se estudia el idioma, el ulpan, el estudio del idioma, y se hacen, es como para integrarse a una comunidad más joven. Pero en el aeropuerto mi mamá decidió que nosotros veníamos con ella y entonces vinimos todos juntos y nos fuimos y estudiamos también el ulpan, toda la familia. Y es así como llegamos a Israel, obviamente que todo nuevo, idioma. A Llegaron a veces Israel, Nadir, ustedes llegaron a Israel sin tener demasiado conocimiento, digamos, o sin haber tenido una infancia y una educación judía en Perú, o habían tenido educación judía en Perú. eso. En la ciudad donde yo nací no hay escuelas judías. No hay escuelas judías, solamente había la comunidad judía, donde nosotros asistíamos y hacíamos las fiestas, las celebraciones, más no llevamos una educación judía porque no existe. Y fue aquí, bueno, obviamente yo vine ya terminando la escuela, y mis hermanas también, mis hermanas mayores y mis hermanos pequeños vinieron y ellos sí se vinieron y
se fueron para un internado. Bien, me estaba llamando la atención, Nadir. Voy a un minutito a hacerle una pregunta a Regina porque tiene que ver con algo que dijiste recién y después vuelvo contigo. Regina, a mí yo no puedo dejar pasar dos frases, ¿no? Una que dijo Nadir y otra que dijo Abraham. Abraham dijo, no hay forma de ser judío, ¿no? Decía en relación a su pueblo natal, que me parece una frase tremenda, ¿no? Que uno quiera y no pueda. Y Nadir recién decía, de donde yo soy, no existe la educación judía. Entonces, te pregunto a vos, ¿cómo trabajan las organizaciones, las ONG, para ver esta problemática y poder actuar y poder ayudar a la gente que quiere llevar una vida judía y por más que quiere, no puede? Lo que pasa, para mi experiencia, es que buscan algún miembro con una mente liberal, algún miembro del establishment judío que sea ashkenazi, porque hay pocos sefarditas. Entonces ese miembro viene a la comunidad y les enseña y les da como una orientación teórica. Cuanto a ser kasher en esa situación es muy difícil, a menos que ellos mismos aprendan y lo hagan. Pero aún así prefieren no comer la comida, la carne, que entrar en litigio con ellos mismos y con sus creencias. Ahora, cuando un judío dice que no es posible ser judío a donde yo vivo, es para creerlo. Porque cuando no hay modo, no hay modo. Solamente es judío en sus lecturas, en su corazón, digamos, en su mente, en su espíritu. Pero no puede agregarse a una comunidad que no existe. O como Nadir, no tenía escuela. Tuvo que aprender todo una vez que llegó a Israel. Ahora, hoy en día, siglo XXI, las cosas están cambiando para mejor. Hay rabinos que se aproximan, que se llegan hacia esos grupos y les enseñan lo que es necesario, y etcétera. Pero todavía sigue el problema económico. Esa gente en general está en lugares aislados dentro de la Amazonia, digamos, o en el nordeste de Brasil, y ellos no tienen cómo como en la vieja Europa, construir una linda sinagoga. Se contentan con sus esnogas y están felices. Y es tan interesante ver cómo caminan ellos orgullosos de sí mismos, como las señoras hacen la comida que pueden hacer, cómo bailan en las fiestas, cómo hacen el ayuno en Yom Kippur, todo lo que un judío hace, aunque no sean reconocidos. Pero Regina, Culano es una organización nacida, una organización no gubernamental nacida en Estados Unidos. ¿Eso es correcto? Sí, sí, es correcto. ¿Y vos qué activás ahí? Cuando están en una mesa directiva, ¿no? Conversando los temas que se trabajan en una ONG. ¿Este tema se pone sobre la mesa? Quiere decir, alguien lo está viendo. De hecho, vos, Regina, lo estás viendo. Sí, siempre hemos discutido los problemas económicos de las comunidades, pero no solamente en Amazonia o en el nordeste de Brasil, pero en África también, en Nigeria y en Etiopía. Y Culano ha dedicado muchísimo a los Abaduyaya, que son los africanos de Sudán, si no me equivoco. Pero hay doctores médicos que están en Culano y que van como voluntarios a ayudar a esas comunidades como judíos y como profesionales en medicina. Todo eso es un conjunto de ayuda que es tan necesaria que uno no alcanza a ayudar todo lo que es necesario. Pero lo que Chavey hace, lo que Culano hace es dentro de lo que es posible, ¿no? Pero lo que nos no anima y mucho es que los judíos ellos mismos, los convertidos, yo los llamo judíos porque se convirtieron y así son, ellos tienen esa capacidad, parece que es una raíz de angustia, pero es una raíz que los lleva adelante y sus hijos serán tan judíos como ellos.
Y eso es lo que es bello en toda esa situación, que a veces es muy fea, económicamente hablando. Claro, pero sí, pero se ve una identidad judía que está a flor de piel. La verdad que se ve y se escuchan los testimonios de ellos. Nadir, vos hiciste el proceso de conversión a través de Kulanu. Contanos cómo fue esa experiencia, si te parece. La verdad no recuerdo, no recuerdo el nombre de verdad que era pequeña y después cuando pasé la conversión no tenía idea, la verdad que no tengo idea por medio de quién, pero gracias por decírmelo. Pero sí, hicimos la conversión toda la familia junta, porque mis papás podían venir, sí, a Israel sin hacer la conversión, pero queríamos hacerlo todos juntos para llegar de una manera ya, o sea, ya correcta y no pasar por procesos, porque la verdad que las personas los chicos que fueron, que vinieron sin hacer la conversión, luego tuvieron un problema cuando ya estuvieron en Israel y cuando llegaron a la mayoría de edad. Y bueno, y nosotros... Sí, termina, perdón. No, y nosotros como teníamos hermanos menores, entonces quisimos todos ya hacer la conversión y así lo hicimos. ¿Y qué te dio Israel ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Israel, Nadir? Ya casi 16 años. Mucha historia. ¿Qué te dio Israel en estos 16 años? Ya hablas hebreo perfecto, me imagino. Creo que no existe perfecto, pero sí muy buen hebreo, en ningún idioma igual, yo creo. Igual en el español, ¿no? No podría decir hablo un español perfecto, pero sí tengo un buen hebreo y hoy pasé por procesos. Empecé, obviamente, como todos los Olim Hadashim, todos los que suben a Israel, aprenden primero el Ulpan, luego entré al ejército, después estudié en la preparatoria, después estudié en la universidad un título, y así fue todo un proceso. ¿Qué estudiaste, Nadir? Administración, que negocios internacionales. Y hoy estás trabajando de lo que estudiaste, ¿verdad? Sí. O sea que Israel básicamente te abrió las puertas a un mundo nuevo, algo que ni sospechabas. La verdad que yo antes de venir a Israel, yo estaba estudiando en la universidad en Perú. Estaba como 2 años también estudiando la misma carrera y es como que cuando llegué aquí empecé todo de cero y fue obviamente muy difícil por el idioma, empezando por el idioma, claro, y después entrar a una nueva cultura, otro tipo de vida, una nueva vida. Entonces, al principio sí fue duro para mí, o sea, hablo de mi experiencia, porque obviamente que cada persona pasa un proceso diferente, incluso dentro de mi familia. Y bueno, entonces yo al principio sí me fue duro y es como que, como se dice, como que quieres tirar la toalla, pero después como que dije, no, o sea, no, me tengo que levantar y tengo que, y quiero lograr cosas y los voy a hacer, y es lo que hice. Muy bien, quiero ir con Abraham un minutito, Abraham, a ver si te podés desmutear. Recién hablábamos de todo lo que Nadir hacía en su Perú natal, y yo me pregunto, ¿cómo se recrea o cómo se mantiene viva esa cultura de la Amazonía o del Perú, en el caso tuyo, estando en Israel, ¿no? Para no perder tu cultura natal? Porque vos recién nos contabas que trajiste un montón de cosas simbólicas, que trajiste desde Israel, cosas chiquitas para la gente de Perú. Entonces es como traer un poquito de Israel hacia Perú. Pero te lo pregunto al revés. ¿Qué te llevas de Perú hacia Israel? Discúlpame, la verdad que no estaba tan atento a la pregunta debido a que estaba en el plan del desmutear. Voy de vuelta. Podría repetirlo. Voy de vuelta. Vos nos contabas hace un ratito que trajiste un montón de cosas pequeñas de Israel, las llevaste a Perú, para llevar un poco como una porción de Israel hacia Perú, y que fuiste muy bien recibido y demás.
La pregunta es, ¿qué te llevas de Perú para Israel? ¿Cómo mantenés en Israel esa cultura, tu cultura, lo que está en tu ADN? La verdad, tendrías que haber vivido la situación del cambio para entender esto. Cuando por fin, gracias a Dios, pude realizar el cambio que yo deseaba, y hasta de alguna manera casi me olvidé de mis raíces de nacimiento. Yo lo que más quería era hacer las cosas del judaísmo, las cosas que Israel me ha dado. Y cuando regreso a Perú, mi intención es más llevar de Israel a Perú y no de viceversa. Ya de Perú regreso con las manos vacías, o más bien no tanto con las manos vacías, sino con la satisfacción de haber dado lo poco mío a los miembros que hay en las comunidades de la Amazonía. No sé si me entendiste. Sí, te entiendo. No deja igual de sorprenderme también tu respuesta, porque me imagino que uno, por más que, o por supuesto que Israel los haya recibido de la manera que los recibió y que hayan podido forjar su destino y poder vivir su judaísmo, me imagino que cada uno también quiere mantener vivo algo de la cultura con la que llegó. Entonces me pregunto, tanto vos en Kiryat Arba como Nadir en Ramle, ¿qué hacen o cómo la comunidad latina, no solamente de Perú, ¿no? Cómo la comunidad latina sostiene o mantiene algunas cuestiones de la tradición, porque el cambio cultural cuando uno llega a Israel, obviamente de latino digamos, de occidental a oriente, es un cambio fenomenal. Entonces, ¿cómo lo mantienen? Se lo pregunto a los dos, tanto a Abraham como a Nadir. Bien, discúlpeme si respondo primero. Adelante. Quiero repetir, son 20 años, ¿ya? Son 20 años ya de vida en Israel. No quiero decir que no sienta la pasión por la blanquirroja, que es mi bandera de mi tierra de origen. No quiero decir ni mucho menos, yo me siento muy peruano, con mucha honra, mucha alegría, pero me siento más judío, más israelí que en ese sentido hablando. Claro. Yo vivo mi patria de nacimiento en diferentes aspectos, pero llevar de Perú a Israel no hay tanta cosa, porque todos los que vamos de Perú hacia Israel lo tenemos. ¿Qué puedo llevarlos a ellos? También vivieron la experiencia de ser peruano, hablando del caso de los peruanos, vivieron la experiencia de estar en Perú, nacer en Perú, crecer en Perú. Entonces, ¿qué yo puedo llevarlos a ellos? Pero no es igual cuando quiero decir llevar cosas de Israel a los apasionados por el pueblo de Israel que están en Perú. Ellos te van a recibir, es algo novedoso para ellos. Te lo van a recibir con tanta ansiedad, con tanto cariño, que me entiende qué es lo que quiero decir. Yo no puedo darle harina al pan. No puedo darle harina al pan, pero sí puedo darle algo nuevo al que nunca lo tuvo. Clarísimo el concepto. Y en tu caso, Nadir, ¿también te pasa como le pasa a Abraham, que ya te sentís absolutamente israelí después de tanto tiempo? Podría decir que lo que se queda, o sea, la cultura también es la comida, las tradiciones. Entonces, eso es lo que existe aún en familia. Entonces, no solamente en mi familia, obviamente que también yo hice un viaje a Perú el 2015, porque pasa que aquí los israelíes conocen mucho de Perú,
y yo no conocía mucho de Perú, solamente conocía mi ciudad, más no podía compartir, explicar cosas de lugares que yo nunca había estado. Entonces lo que yo sí quise hacer es hacer un viaje a Perú y conocer más de lo que existe, la costa, la sierra y la selva. Obviamente que yo pertenezco a la selva y quise conocer más la sierra. Entonces hice un viaje con mi esposo y me fui, conocimos y súper maravilloso. Entonces yo entendí luego lo que ellos sienten cuando ellos viajan. Entonces lo que yo sí puedo compartir con ellos es la experiencia, todo, o sea, lo que existe en el Perú, la comida, los lugares, dar de mí esa información que muchas veces algunos israelíes que solamente saben que Perú es Cusco, Machu Picchu, nada más. Entonces Claro. yo sí les doy más información, pero algo más como que más satisfactorio porque yo estuve ahí. Entonces yo pude conocer, incluso yo también conocí. Eso es lo que yo puedo brindar a Israel o a la gente, a los israelíes con los que yo tengo contacto. Podría decir también que soy sionista porque siento que a pesar que yo amo mucho Perú, me encanta, me gusta la cultura, las comidas obviamente, pero podría decir que siento que pertenezco a Israel, o sea, ya estoy establecida aquí, pero sí, eso Bueno, podría... la verdad que como mensaje es como muy esperanzador el hecho de que arranca esta charla diciendo que no, con la dificultad de poder vivir el judaísmo como ustedes hubieran querido en su país natal y el hecho de haber podido encontrar ese espacio en Israel. Como ya nos quedan unos pocos minutos, quiero preguntarle a los tres, tanto a Abraham como a Nadir como a Regina, porque posiblemente en este auditorio haya gente que esté pensando, ya hemos visto que hay gente de muchas nacionalidades, además están saludando en el chat, así que lo corroboramos cada ratito, mucha gente que esté pensando en una posible aliá. Entonces también un poco preguntarles cuál es su consejo para la gente que está queriendo atravesar ese proceso de aliá, de una posible conversión, en quién apoyarse, ¿no? En quién buscar información. No sé, Regina, ¿querés empezar vos así lo ordenamos? Está bien. Hay una palabra en hebreo que es fantástica y que en mi subconsciente me ha ayudado en mi vida personal. Esa palabra es kadima, adelante. Así que quien quiera, quien tenga el sueño de convertirse al judaísmo y hacer aliá, siga su sueño. Hay obstáculos en todo lo que hacemos, no hay excepción. Todos nosotros sabemos de eso. Así que si uno elige convertirse a una religión, la cual sus antecedentes tuvieron y por ella fueron muertos o expulsados, y si quiere volver, hágalo como es necesario. Si es necesario convertirse, hacer los cursos, de entrar por todos los rituales, hágalo. ¿Es un obstáculo? Sí, es difícil, sí, pero adelante. Si uno se queda delante de la dificultad, la puerta cerrada, no vive. Por eso es la palabra kadima. Y mi papá lo decía también, pero no esa palabra. Él decía en portugués, toca para frente. Eso Qué es lindo, bien claro. qué lindo, Eso es lo que Regina. digo. Hermoso, hermoso, hermoso lo que decís, hermoso mensaje. Abraham, Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Regina, pero yo he tenido experiencias muy vividas con con personas que tuve el honor de participar con ellas para el aliyá y la conversión al judaísmo. Es la intención que pone cada persona por mejorar, superarse para poder realizar
para poder llegar a recibir esa ansiada conversión. Tiene que haber mucha voluntad de cada uno, si no, no procede, porque yo quiero insistir, sin la ayuda de Dios nada es posible. Nada es posible. Si pones tu fe en ese sentido, vamos a lograr no solo convertirnos al judaísmo, sino ser muy grandes en el pueblo de Israel. Gracias, Abraham. Nadir, ¿algún consejo que quieras darle a toda la gente que está aquí en esta sala escuchando tu historia? Bueno, como dijo también Regina, también de acuerdo que si la persona que quiera convertirse, que quiera llegar a Israel, que lo haga si es lo que siente, es el sentimiento, el sionismo que sienten, o quiere vivir la vida judía. O sea, Israel siempre está abierto para eso, para subir a los judíos. Entonces, lo que sí podría decir fuera de eso es que las personas que vengan a Israel, que vengan y se abran su mente y cumplan sus metas, sus objetivos, sus sueños, porque creo que nada es imposible. Aparte de, obviamente, llevar la vida judía, los que quieren llevar la vida judía, o ser israelí, o tener el sentimiento, el sionismo presente por Israel. Entonces, fuera de eso, también a los jóvenes, conozco muchos jóvenes que de alguna manera se cierran y no se abren, no se acoplan. Entonces, yo entiendo que a la gente mayor es un poco más difícil poder acoplarse a Israel o a cualquier otro país, pero a los jóvenes les diría que vayan, que estudien, que luchen y que pueden hacer todo lo que ellos se imaginan. La verdad que es muy conmovedor escuchar esas historias y vos recién decías, nada es imposible. Y la verdad que un poco estos encuentros de Café Olé tienen como objetivo final el poder dejar este mensaje de nada es imposible. Desde aquí, desde el Departamento de Promoción de Aliyá, de la Organización Sionista Mundial, con estos encuentros, lo que tratamos de dejar como mensaje es que Israel es una tierra de oportunidades. Y en una tierra de oportunidades, claramente, si uno tiene voluntad y si uno tiene pasión y si uno va para Frenchy, como decía Regina, todo es posible. Y quiero darle la palabra para terminar a Jaya, y no sin antes también agradecer a Eduardo Torres, que creo que está con la cámara apagada, que es el alma mater también de estos encuentros de retorno a las raíces, porque él hizo su tesis de doctorado con todo este tema de las comunidades emergentes, así que él en conjunto con la Organización Sionista Mundial estamos armando todas estas charlas, así que Eduardo, si estás por ahí y querés decir algo, te abrís el micrófono, y Jaya, de Yahvé Israel, que también, como la organización Kulanu, acompaña a muchas personas en su proceso de conversión. Así que, Jaya, ¿querés cerrar, decir algo? Todo tuyo. Muchas gracias, Silvana. Bueno, pues realmente cada vez que nos encontramos aquí es conmovedor, es hermoso, emocionante para mí, es un tema que toca mi corazón y con el que vivo cada día. Y bueno, realmente quiero felicitar a nuestros oradores porque han recorrido un camino largo y han sido personas muy exitosas. La verdad que se quedaron cortos, Silvana, porque tenían mucho que contar. Y el señor Abraham con toda la familia, todo el proceso que pasó, cómo llegó a Israel, es fascinante. Pero voy a hacer la tarea, voy a escribir un artículo lindo para que la gente pueda recibir más detalles. Sobre Nadir, increíble también que desde que llegó el coraje que tuvo para enfrentarse y estudiar y sobresalir, porque eso es lo que yo quiero resaltar de Nadir, que a pesar de que era una joven y que su familia no la pudo apoyar, como un israelí que aquí el papá le dio la educación y la economía es otra, ella sobresalió, se realizó, se casó, tiene allá un nene y es una mamá que trabaja de tiempo completo y eso es admirable. Entonces, yo pongo a ellos como ejemplos
para todos los que quieren venir y para mí misma, para guiar a las personas y decirles, miren, se puede. Hashem da mucha bendición en Israel y bueno, como ya dijo Silvana, es una tierra llena de oportunidades. Personas como Regina lo atestiguan con años de experiencia y mi consejo para todos es que tengan ese coraje de atreverse a realizar sus sueños y bueno, también extenderles mi mano, ofrecerles mi apoyo para el que desee, estoy a la orden. Veo aquí mucha gente que estudia conmigo en Shabbat Israel y gente que quiere venir a Israel, con las comunidades que estoy en contacto, en Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina. Es muy hermoso verlos aquí y bueno, quiero darles las gracias por participar y las gracias a la Organización Sionista Mundial. Gracias, Jaya. Para nosotros la verdad que también es muy emotivo ver un auditorio de tantos lugares del mundo, ¿no? Nos parece que el mensaje, bueno, esto que produjo la pandemia, ¿no? Que en cierto modo nos encerró a todos, pero también en cierto modo nos abrió a todos con todos, y estos espacios de Zoom que en otro momento hubieran sido impensados, bueno, ahora tenemos la suerte de estar en Israel, en Estados Unidos, acá me dicen desde Honduras, saludos, Honduras, Uruguay, Perú, la verdad que es hermoso poder compartir estas historias de Aliá, y bueno, estamos a disposición. Ale, mi querido compañero, coordinador también aquí del Departamento de IDUT de Aliá, estamos cerrando. Te voy a dejar que te despidas vos, Ale, ¿qué te parece? Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, Silvana, y por supuesto a todos los que participaron con la iniciativa de Eduardo Torres en este ciclo, del doctor Eduardo Torres aquí en este ciclo Retorno a las Raíces, dentro del proyecto Café Olé, que son historias directas de Olim sin intermediarios, donde les quiero agradecer especialmente a Abraham, a Chaya, a Nadir, a Regina, que estuvieron hoy aquí. La verdad, muchísimas gracias. Y a todos los presentes aquí, sé que hay presentes de toda Latinoamérica, por supuesto de Israel. Nosotros estamos acá en un miércoles, pero en Israel, acercándonos al jueves. Ya son casi las 11 y monedas de la noche, casi las 12 de la noche. Y están después de una larga jornada a punto de comenzar otra. En nombre del Departamento de Promoción de Aliados de la Organización Sionista Mundial, de OFEC Israelí, les quiero agradecer, y síganos en nuestras redes, porque sigue Café Olé, siguen los éxitos con Café Olé, y ahora en un par de horitas, a las 7 de la tarde de Argentina, que son las 6 de la tarde de Chile, las 7 de la tarde también de Uruguay, hay una actividad sobre el nuevo gobierno de Israel, sobre la continuidad democrática en el Estado de Israel con Marcelo Kisilevsky. Nos siguen en nuestras redes, Organización Sionista Mundial IDUT Aliá en Facebook, osm.idud Aliá en Instagram. Nuevamente, muchísimas gracias para todos ustedes. Excelente conducción, Silvana. Y vamos hacia adelante. Kadima. Kadima. Shalom lekulam. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.